La narración oral es un modo de comunicación que tenemos los seres humanos que vivimos en comunidad. Esa necesidad de dar cuenta de hechos que vimos, que vivimos, que presenciamos, que nos contaron, ¿no? Volver a contarlos a otra persona. Es decir, como vivimos en comunidad, nosotros en muchos momentos de nuestras vidas ponemos en práctica este modo de comunicarnos que tiene que ver con narrar oralmente algo a alguien, ¿sí? Muchas veces lo hacemos también para recordarlo, como para volver a vivir eso que nos pasó. Suele suceder en las familias que se necesita volver a contar esa historia que todos la sabemos, pero que después, por ejemplo, en una sobremesa alguien dice: ¿te acordás cuando fuimos? ¿O te acordás cuando pasó tal cosa? Contalo. Y cada uno de los que está ahí sabe esa historia, la sabe muy bien, pero quiere volver a escucharlo, ¿no? Entonces contamos oralmente para recordar, para que no se pierda esa historia que nos atraviesa de alguna manera, que nos gusta, que nos conmueve, que nos divierte o que nos da miedo. También contamos para explicar algo, ¿no? De pronto, incluso algunas cosas que nos pasan. Y a veces decimos: ay, hasta que no hablé con alguien y no dije, no sabía lo que me pasaba, ¿no? A veces contar también puede ser para conocer, ¿no? Algo de alguna manera, incluso a nosotras y a nosotros mismos también. Es decir, ponemos en práctica esto de contar oralmente muchas veces en nuestras vidas. También me gusta pensar en los relatos de los pueblos originarios, por ejemplo, esos relatos que explican cómo aparecieron los mares un día en la tierra o cómo surgió la luna o el sol. Pienso que también entonces necesitamos palabras desde siempre para poder explicar la maravilla, para poder explicar eso que no entendemos del todo. También necesitamos historias y necesitamos contarlas. Narrar entonces como un modo de convertir hechos aislados en sucesos significativos. También está la narración oral como práctica artística, es decir, como un modo de compartir con otros la palabra poética. Y esto no es nuevo, sino que desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, existían los juglares que iban de pueblo en pueblo contando y cantando no solo sucesos históricos, algo que había sucedido en el pueblo de allá, que venían acá a contarlo, sino también compartiendo versos, canciones. Es que, como dice Michel Petit, somos animales poéticos. No solo necesitamos lo utilitario, también necesitamos de las cosas que aparentemente no tienen utilidad, como la palabra bella, la palabra poética. Entonces, hoy, como práctica artística, la narración oral tiene que ver con justamente compartir cuentos, poemas, distintos tipos de relatos sucedidos con otros. Ustedes verán en las escuelas narradores y narradoras que van acompañados de instrumentos, de objetos o simplemente acompañados con su cuerpo y la palabra a compartir en las bibliotecas, en las escuelas, en los teatros, historias, ¿sí? Como práctica artística yo la descubrí haciendo teatro. Allí un día la profesora me dijo que pasara el monólogo que me estaba trayendo dificultad, me dijo: contalo como si fuera un cuento. Y cuando empecé a contar como si fuera un cuento, allí vi las caras de mis compañeras y de mis compañeros, que antes no los miraba porque tenía esa mirada alejada o esa cuarta pared de la que se habla en teatro, donde uno no mira al público. Pero cuando lo conté como un cuento, descubrí que no estaba sola, que ahí estaban mis compañeras y mis compañeros y que yo iba como desenrollando esa historia, pero no en soledad, porque estaban sus miradas. Yo se los iba dedicando de alguna manera y eso me encantó. Entonces pregunté: ¿y eso se estudia en algún lugar? Porque acá estamos estudiando teatro, pero eso de contarle algo a otro así, de esta manera, ¿se estudia? Y ahí me puse a averiguar y encontré un lugar para estudiar. Y hace ya muchos años que me dedico a contar cuentos.
Una de las cosas que hacemos las y los narradores, sobre todo acá en Buenos Aires, es utilizar cuentos de la literatura, es decir, cuentos que tienen autor o autoras escritos por alguien, y también cuentos que tienen que ver, historias que tienen que ver con la tradición oral, es decir, que no sabemos quiénes son sus autores, que vienen contándose desde hace mucho tiempo, pero que alguien los escuchó, los recopiló, los escribió. Es decir, las encontramos esas historias también en un libro. Entonces, las y los narradores actuales, sobre todo acá, y aclaro, sobre todo acá, porque en cada lugar, en cada provincia y en cada país puede tener diferencias, ¿sí? Contamos mucho literatura. Y este es un gran desafío. Si bien es algo muy lindo porque la literatura nos provee de historias, de modos desafiantes e interesantes y bellos de contar algo, de voces distintas para contar algo, también nos trae su complejidad. Es decir, cómo pasar ese lenguaje escrito, plano, de algún modo, a esta tridimensionalidad que es alguien contando, poniéndole, ¿no?, de alguna manera, cuerpo a esa palabra. Eso creo que es el gran desafío, es la belleza, pero también la gran dificultad que aparece cuando vamos a narrar un cuento, ¿no? Es decir, cómo respetar a ese texto que es una obra que alguien pensó, hizo y realizó de un modo particular. Y respetar, para mí, no tiene que ver con la literalidad, con respetar a rajatablas, con decirlo de memoria, sino respetar justamente ese modo, ese tono, esa particular manera en que ese autor o autora ensartó, como si fuera un collar, ensartó las palabras, ¿no? Creo que ese es un gran desafío para las y los narradores. Si tengo que preparar un texto que es justamente de otro, porque a veces puedo contar mis propias historias, que las escribo yo, pero también ahí yo soy autora y narradora y también hay una diferencia, pero cuando cuento sobre todo textos que son de otros, trato de ser muy respetuosa a esto que les decía. Entonces, primero, además, como manera de entrar en ese universo que me propone, porque cada cuento es como un universo en sí mismo, ¿no? Entonces primero lo leo muchas veces, lo leo en voz alta para escucharme. Lo pienso como si fuera una secuencia de fotos y ahí entonces se me va fijando un recorrido, ¿no? Una secuencia narrativa justamente. Pienso de una manera sensorial en el cuento, cómo caminaría, qué olor tiene, cómo caminaría, algo que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Empiezo a entrar en ese universo que me propone y lo leo en voz alta muchas veces. Y después ya dejo el papel y trato de contarlo con mis palabras, a ver qué aparece, para después volver al texto. Pero en ese contar, mientras lo voy repitiendo, lo que me acuerdo, como me acuerdo, no importa, va apareciendo cómo ese texto resuena en el cuerpo, cómo sale al espacio, qué cosas se van relacionando en mi cabeza a medida que lo voy contando, se va enriqueciendo. Y después vuelvo al texto para ver de qué manera entonces justamente lo voy recordando y también ver si para la oralidad ese texto está bien así o tengo que hacerle una adaptación respetuosa, ¿no? También es importante decir, por ejemplo, que lo que yo narro, si le hice una modificación, es una adaptación a la oralidad del texto de tal autor. Y si realmente lo modifico mucho, puedo decir que es una versión libre de mi autoría basado en este cuento de tal autor o autora. Lo que más me gusta de contar cuentos es que tengo ahí muy cerca la mirada de los otros que están escuchando. Escuchar es algo muy participativo. Aunque el otro, la otra que está escuchando no hable, no diga, está ahí, con su cuerpo, con sus ojos, con sus orejas, con toda su atención a esta palabra que yo le estoy dedicando, que de alguna manera estamos compartiendo. Una de las cosas que más me gusta de contar es justamente eso, que yo no me siento sola, porque siento que esa historia que a mí me gusta mucho la voy desenrollando. Repito, la imagen de desenrollar, que ya se los dije porque me parece que es así, ¿no? Es como si esa historia se fuera desenrollando acá, en el medio
de quienes escuchan y de quien está contando. Eso es lo que más me gusta. A algunos les da miedo pararse frente a otros sin un personaje y poder contarles. Pruébenlo, es divino, no hace mal, además. A mí me gusta mucho porque no me siento sola, me siento realmente muy acompañada. Me gusta ver las caras de los demás cuando va pasando algo en la historia, cómo se divierten o cómo sienten miedo, suspenso. Me gusta mucho sentir esa cercanía. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta de contar historias.